Bienvenidos a su canal Crónicas del Excusado de Historias y Relatos. Hoy es Recuerdos Celulares 4, Cambio, segunda parte, en donde haré una intro de lo que será el primer capítulo del año entrante, Caín y Abel. Como saben, este es el último video de los recuerdos para este año, así como el de la memoria reflexión anterior, fue el último también de este año 2022. Para entrar en un receso, en primer lugar, para darle tiempo a los nuevos a ponerse al día, son bastantes videos de la lista de reproducción crónicas del excusado, para que sigan esa secuencia, no se preocupen en qué orden, porque están en un orden, tanto las reflexiones como las memorias de ahí, ¿no? El punto es que ya para el 16 de enero del año 2023 estaremos reiniciando nuevamente el canal con las historias y los videos. Agradezco a muchas personas que dicen que son unas vacaciones, que me voy de fiesta y una cantidad de cosas. No soy de ese tipo de personas. Para mí no es receso ni vacaciones ni irme de fiesta. Es simplemente un receso necesario para no saturar, porque hay personas que están llegando nuevas al canal y es bueno hacer estas pausas activas para que se pongan al día los que haya que ponerse al día, algunos de hacer recorderis y repasar videos, porque vamos a ir modificando cositas gradualmente en este canal. La tropa, la pandilla por esta repartida en diferentes lugares. Por allí está Pomponio. En el lado de por allí, esa es la cama mía, no lo vamos a mostrar. Por allá, por allá. Creo que se alcanza a ver, creo que sí, Coraje. Y obviamente estoy en una hamaca, disfrutando, digamos, de viejos recuerdos, porque yo me crié en la costa caribe colombiana, entonces la hamaca es un elemento muy importante de la cultura costeña y tuve la oportunidad en este pequeño apartamento de poder colocar la hamaca. De hecho, acá arriba, no sé si lo alcanzarán a ver, hay una claraboya y se alcanza a ver un colibrí. Ese colibrí azul lo traje de México, fue un regalo muy hermoso que me dieron en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Y bueno, ahí está guardeando también con su luz, allá arribita, ese pequeño colibrí. Estoy con una tapasueños que me hizo una exalumna mía hace muchos años, cuando ella era una niña ella, y me lo hizo para protección. Y con el paso del tiempo las plumitas han ido llegando ahí, son plumas de aves rapaces, de halcones y águilas. De todas maneras, de hecho tiene un gato ahí hecho en madera, no se alcanza a ver en la posición en que está. Vamos a ver si de pronto gira un poquito, gatico, que estás allá, para ver si de pronto lo ven. Y estamos con nuestro querido Tibetín, por acá está, para espantar las cátaras. Y bueno, vamos a hacer inicio de este video, primero dando un cordial saludo a todos ustedes, sus queridos suscriptores y suscriptoras de este canal Crónicas del Excusado. Las gracias a aquellas personas que me han dado su apoyo, sus buenos comentarios, sus buenas intenciones, a las personas que en la medida de lo posible me han querido colaborar económicamente a través de PayPal, que es voluntario, aunque no está de más, que es una ayuda muy chévere que las personas le puedan a uno brindar, aunque son pocos los que lo hacen, pero muchas gracias porque sé que lo hacen con mucho esfuerzo y con mucha gratitud. Y también aquellas personas que de pronto con sus críticas y tomar esto como algo personal y sentirse ofendidos y heridos y una cantidad de bobadas, me enseñan que voy bien encaminado,
que estoy dando donde debe ser y que algunos no tienen la fortaleza de espíritu de aguantar los batacazos y que en su rabia o malestar creen que alrededor de 9.000 personas que hacen comentarios muy positivos hacia este canal son los que están equivocados, menos esa única persona que cree que tiene toda la razón. Pero bueno, de todas maneras, cuando hay críticas constructivas, y yo veo que están bien fundamentadas y tienen buenos argumentos, y no son ofensivas, y no atacan en lo personal, porque hacer un comentario dirigido a mi persona implica que usted me debe conocer. Entonces, si no me conoce, pues suena mucho a ego en lo que hacen, ¿no? Pero bueno, pero acepto críticas constructivas, respetuosas, que me hagan ver con buenos argumentos si de pronto me he equivocado en algo, como algunos suscriptores me hicieron ver en su momento que me estaba volviendo muy repetitivo con las, entre comillas, quejas, pero fue algo selectivo que ayudó mucho a filtrar el canal y fue muy útil. Además, no está de más aterrizar un poquito los egos de muchos. Reitero, el ego no es un enemigo, es simplemente que hay que saberlo domar. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que es necesario que tengamos presente que yo no estoy aquí para convencer a nadie, simplemente estoy expresando lo que quizás muchísimos no han tenido el valor de abrir sus propios canales y poner la cara para ser el escarnio público de cualquier de pronto resentido. Y que aquí estoy expresando lo que, al igual que ustedes, yo he descubierto y que me ha tocado llegar por mis propios medios. Y que ante la arremetida de tanto divulgador New Age que estaba captando almas para adoctrinarlas en sus agendas, y yo viendo esa impunidad decidí alzar la voz y salirme del espacio de Face y abrir el canal aprovechando la buena sugerencia, el apoyo y la invitación del querido Bertus y de otras personas que me animaron a hacerlo. Entre ellas una niña que no he mencionado mucho, la del jardín secreto, y que eso ha ayudado de que desde mi experiencia, desde mi saber, desde mi autoridad, desde el conocimiento, mostrar con el ejemplo a alguien como ustedes, tener estas ideas, estas visiones, estas opiniones, estas canalizaciones, sin tener que ser un masterclass o estar canalizando quién sabe qué entidad rara por ahí. No, es alguien como ustedes que llegó a este conocimiento por experiencia, muchas estrelladas contra la pared y sobre todo mucho aprendizaje, mucho dolor desafortunadamente, muchos, digamos, errores, tener que bajarme de mi propio ego, ser tentado muchas veces y de equivocarme muchas veces, como para que algunos vengan a... Bueno, el punto es que estamos en un proceso de muchos cambios a nivel energético en todo el planeta y que esto está trayendo confusión y también que muchos oportunistas quieran desinformar o meter sus propias narrativas para beneficiarse y lucrarse, ¿no? Dictando talleres, algunos dictan talleres con precios razonables y lo que cobran es el tiempo invertido, no el conocimiento, porque algo que nos viene de la luz y de la divina fuente es gratuito, así como los códigos de ascensión que están llegando todos los días son gratuitos, pero no falta el oportunista o el emprendedor que se aprovecha de eso y también de la capacidad de muchas personas de procrastinar y de no asumir por sí mismos el trabajo espiritual y delegárselo a otros para que otros hagan el trabajo a cambio de unos dólares. Pero eso no va a cambiar el hecho de que si usted no hace su propio trabajo interno, usted realmente no va a tener idea de lo que estamos hablando acá y para algunos será ambiguo, sin fundamento y una cantidad de bobadas que dicen por ahí y luego en su resentimiento dirán que no tienen libertad de opinión y expresión en este canal. Bueno, de todas formas, agradezco también a esas personas porque también ayudan a aprender y sobre todo me ayudan a mí a manejar mi temperamento.
Ya no es ese que daba chancla por cualquier comentario pues maluco que me hacían. Y ya es algo que uno aprende a madurar en el proceso y en el camino, y ustedes mismos han sido testigos de eso. También aprovecho este espacio para avisos parroquiales. España, las personas que han estado muy atentas y pendientes de lo que estoy hablando acá para el viaje a España. La única vía hasta la hora, por el momento, por seguridad, es PayPal. Al final de la descripción de cada video aparece la cuenta PayPal. Para los que quieran apoyar el viaje a España, ustedes saben que yo tengo una pensión de invalidez y lo que yo recibo es muy bajito. No lo que gana Messi, que ahora Argentina está celebrando. Qué triste, pero bueno, así es la vida. No que haya ganado Argentina, sino que ese señor reciba lo que recibe, mientras gente como uno que hace algo, digamos, equivalente, pues... Tan bobada, de todas maneras. La gente que quiera apoyar el viaje a España, ahí está la cuenta PayPal al final de la descripción de cada video. Este video tendrá al final esa cuenta, es voluntario. Por ahora va a ser a través de PayPal. Algunas pocas personas que se han apersonado de su propia cuenta y bolsillo lo están también gestionando entre ellos para cuando yo esté allá. Algunos me preguntarán, ¿cuándo viajas a España? Bueno, estamos viendo con qué nos van a salir los chungos después de este mundial. Qué genialidad se les va a ocurrir para otro encierro y así en sus planes oscuros seguir robándonos derechos y libertades. Vamos a ver qué sucede. Van a dejar que festejen un poquito los queridos hermanos argentinos y luego vendrá, ¡pah! Vamos a ver con qué salen. Y con eso hago un paréntesis. Me causa gracia a los que divulgaron el 14 de diciembre será el flash solar. Los que no tendrán que ser retirados a otro mundo 3D y a Star Cherán vendrá a ayudar a rejuvenecerlos con las cámaras MED. Una nueva era dorada comenzará. Y como les dije, bueno, como no pasó nada, me imagino que tendrán ya preparada la excusa y la justificación. Mínimo dirán, no queríamos dañarle el triunfo de Argentina y por eso pospusimos lo del Flash. Porque esos berracos New Age tienen unas excusas perfectas para todo el lavado de cerebro que ellos promueven a través de sus falsas promesas y cortinas de humo. Y la gente es tan ingenua que, ay sí, Star Serán con su nave protegió a la Tierra para que pudiera ganar y nosotros celebrar el triunfo de Argentina. Y ustedes no se imaginan lo que hay detrás de eso. Toda esa distracción que crearon estos narradores era para que la gente no se diera por enterada de los 2 golpes que dieron, 3 golpes que dieron en Argentina, en Perú y en España. Y como decía el maestro Feicedo hace muchos años, cuando él exponía lo de la granja humana, la gente no va a querer saber que estamos en una granja humana por no perderse el partido entre el Barcelona y el Real Madrid. Igual pasó ahora. La gente con tal de no perderse algo que ya está siendo denunciado y que están rodando cabezas en Europa, lo llaman el Qatargate, la red de corrupción donde todo ese mundial estuvo arreglado, la gente ni le va a importar. Mientras tanto, en Perú sigue muriendo gente. Mientras tanto, en España le están tumbando sus derechos y libertades. Mientras tanto, en Argentina se están haciendo los movimientos para consolidar la cuarta revolución, cuya base de operaciones, entre otros países, será Argentina. El transhumanismo desde ahí. La nueva acción, que ellos mismos lo mencionan. Pero bueno, la gente tiene que, de alguna manera, ver las cosas y darse por enterados, así sea zarandeándolos, pero es difícil. De hecho, la transición sí va a ser de manera muy fuerte y la solicitud que hicimos fue que, hombre, que eso no afectara a la gente de bien,
que fuera una transición de otro tipo. Y por eso que el llamado fue que la transición va a ser suave, pero eso no quiere decir que sea con pétalos de rosas. Es un trabajo muy duro, sobre todo cuando uno está dentro de los ejecutores y que nos toca hacer lo que nos toca hacer en esos otros planos. Y a veces son cosas que, por el cariño que uno le ha cogido a esta humanidad y a esta tierra, como somos humanos también, en esta experiencia en la que estamos, eh, sí, nos afecta. Pero nos afecta más ver cómo la gente, a pesar de toda la manipulación, todo el engaño, de cómo nos encerraron durante 2 años, quitándonos todas nuestras libertades y derechos, simplemente para favorecer unas agendas y ganarse de millones, taparse de millones de dólares. Se acabó todo, no pasó nada. Y ahora vamos a ver con qué salen. Ya se están viendo disimuladamente los medios de comunicación, dizque hospitales saturados, unidades de emergencias saturadas y una cantidad de cosas. ¿Y ahora a quién le van a echar la culpa? A los hinchas que estuvieron en los estadios, a la gente que estuvieron en los parques viendo en pantalla plana los partidos en directo, cuando en realidad esa narrativa ya no tiene peso, más con el anuncio que hizo una de las grandes multinacionales que reconoció públicamente, y eso está publicado en Twitter, y aún así la gente ni lo ve, que esa vaina produce efectos muy fuertes. Pero bueno, de todas maneras, como me estaba explicando la Divina Fuente en estos días, se le ha mandado todo a la gente para que reaccione. Sí, está bien, están programados, tienen implantes, hay narrativas y agendas, hay medios de comunicación, hay un bombardeo constante, pero es que la gente todavía conserva sentido común. Y lo siento, mi niño, me decía mi Divina Fuente, pero si toca que el martillo caiga con fuerza, caerá con fuerza. Entonces, este canal ha tratado de mostrar en este año y medio de una manera racional, de una manera así como personas del común, sin títulos pomposos, sin alardes de nada, e irles exponiendo ciertas cosas, ciertas perspectivas y sobre todo darles tips, herramientas para que ustedes mismos se empoderen. Y mire cómo han salido personas que de pronto en su ingenuidad o falta de conocimiento hasta replicaron y contestatarios con el tema de empoderamiento, la terminación miento. Hombre, gracias a uno de los suscriptores, varios suscriptores que mostraron desde la lingüística, desde la etimología, desde el latín antiguo, lo que realmente hay detrás de la palabra terminamiento, que no es mentir, 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 sino mentum, la mente. Cómo la mente se posesiona de un conocimiento y lo hace propio. Eso es empoderamentum, empoderamiento. Pero solamente uno ve lo que tiene en el corazón. Y le hago la invitación a esa persona que solamente veía mentir, mentir, mentir con la palabra empoderamiento, que haga el ejercicio de investigar desde la lingüística el origen de las palabras y sobre todo las terminaciones de verbos como ese, y entiendan que aquí no estamos pregonando mentiras. Lo mismo con conocimiento, no es mentir desde el conocimiento, sino conocer el engaño desde el conocimiento. Cómo la mente identifica el conocimiento y lo separa de lo que es y lo que no es. Conocimiento. Pero bueno, de todas formas, estamos acá para aprender. Y no es un crimen equivocarse, eso es verdad. Pero al menos tener la decencia de no ser categórico y no manejar un determinismo y sobre todo señalar juzgando como si fuera la última palabra la de esa persona. Yo he sido uno que he reconocido cuando me he equivocado. Por ejemplo, cuando se burlaron de mí, se aprovecharon de mí, cuando hablaban de cierta palabra, de soberanía. Y un personaje por ahí, y eso fue algo que me tocó aprender, que después hice la corrección, de manera muy seria el tipo me expuso con argumentos incluso hasta muy válidos, pues que uno dice, tener la razón no quiere decir tener la verdad.
Y en el momento le di la razón a la persona porque no había caído en cuenta y fue un mal chiste de esa persona cuando hablaba de soberano, sobar el ano. Cuando en realidad cuando yo me puse a investigar el origen de la palabra, me di cuenta que uno aún con los años que uno tiene, le hacen ese tipo de bromas pesadas y se aprovechan para meter pendejadas acá. Pero bueno, así aprendemos a veces. A veces nos toca aprender de maneras que a veces es necesario. Y yo lo reconozco y he reconocido a veces errores acá y lo he expuesto y he puesto la cara. Entonces, para que no vengan a decir que yo estoy, pues, que aquí es una dictadura. Entonces, a todas ustedes les doy las gracias, sinceramente. Pero creo que tienen que profundizar. No subestimar las acciones de los chungos. Por eso es que no debemos dejarnos polarizar, dejarnos dividir, dejarnos afectar. Por eso es ser neutro, no neutral, no, neutro. Más no indiferentes. Yo tengo que cuidar palabras acá para que el algoritmo no me lo molesten. ¿Sí me van entendiendo? Entonces, cuando Gandhi proponía la resistencia civil pacífica, eso es una forma de ser neutro, observantes, sin dejarse afectar por el imperio británico. Entonces es entender que hay que estar muy centrados y darse en cuenta cómo estas narrativas, cómo nos manipulan, cómo boicotean y sabotean el cambio. Y por eso el Abel y Caín es muy importante tenerlo aquí en cuenta, porque es una de las bases fundamentales o pilares fundamentales de la dualidad de separación, división y conflicto. Y empezar a desmitificarlo del cuento bíblico a lo que realmente puede significar. Entonces, cuando uno se pone a mirar la seguidilla de acontecimientos que se dieron, cuando publicamos la carta en mayo para desenmascarar la infiltración que hay dentro de la alianza, y cuando nos pusimos a ver cómo subestimaron estas personas la alianza, lo que están haciendo esta contraparte y cómo hay infiltración dentro de la alianza, y aquí explicamos lo que significa Q desde el punto de vista militar, de las contrainteligencias. Entonces, cómo hay gente que todavía cae en esas narrativas de disidencia controlada, ver gente que se dice ser patriotas de ciertos canales en Instagram celebrando lo del disque fallido golpe de Estado en Perú, disque un éxito de la alianza, y ahora están calladitos ante los centenares de muertos que ha generado ese éxito, entre comillas, de la alianza en Perú. Yo no estoy justificando ningún bando, ninguna facción ahí, porque ahí se está pescando en río revuelto, aprovechándose de susceptibilidades, heridas no cerradas desde hace 30 años después del conflicto que vivió Perú. Y que la desconfianza y la desinformación es lo que se está generando para poder aprovechar que mientras la gente está distraída o con el mundial o con ese supuesto golpe de Estado fallido y todas esas cosas que están narrando, en realidad lo que hay debajo de cuerda es ganar tiempo para poder acelerar un nuevo acuerdo en el Congreso peruano que valide y continúe las concesiones mineras de oro y litio en Perú. ¿A beneficio, adivinen de quiénes? Entonces, hace poco, de hecho fue noticia, lo estuve leyendo en un medio oficial, se confirmó que el embajador de Estados Unidos en Perú, al parecer, es un miembro activo de una agencia de 3 letras. Entonces, aquí estamos viendo un escenario muy parecido a lo que pasó en los años 70 en Chile. Entonces, mientras haya naciones que están interfiriendo en los procesos de otras naciones, esto va a ser muy complejo de resolver. Y mientras haya gente que se deje polarizar y dividir, Caín y Abel, en estos cambios planetarios que se están dando, va a ser muy difícil
que esto se dé de manera suave la transición. Entonces, los ejecutores estamos en trabajo, estamos actuando. Los que están en la función de ir retirando huellas energéticas recesivas no tienen ningún tipo de compasión con nada y no con nadie y no se andan con rodeos. Ellos siguen con su trabajo. Pero estamos los que estamos aquí en superficie y al tener esta sensibilidad humana, pues tenemos, digamos, un cariño, no una empatía, porque realmente, por ejemplo, en el caso mío yo no siento una empatía, pero sí al menos me conduele, digámoslo, tanta pérdida de vidas inútilmente, favoreciendo unas agendas donde al final la gente que está dando su vida por algo que ni siquiera se van a ver beneficiados, mientras los poderosos están muertos de la risa, fumando tabaco y tomando whisky en las oficinas ovales de sus palacios, riéndose de nosotros. Así como, por ejemplo, la gente ahorita estaba leyendo que ya se cerró el ciclo divino. Messi es el nuevo dios del fútbol. Miren la narrativa. Esas personas que hacen eso están recibiendo algún tipo de apoyo económico de ese señor que antes de terminar este mundial tenía, porque se le duplicaron ahora, ingresos por más de 37 millones de dólares mensuales. La gente que está defendiendo la ideología de un lado o de otro, allá en el caso de Perú, y que está muriendo en las calles, están recibiendo algún tipo de beneficio de esos todopoderosos que están tomando decisiones a puerta cerrada y que está afectando a nuestro querido pueblo del Perú, a nuestros hermanos peruanos. Mientras millones de argentinos están celebrando el éxito en este mundial, ni siquiera se están dando por enterados de todos los movimientos que se están dando a puerta cerrada en la Casa Rosada. En España, con toda la cantidad de distracciones que le están dando al pueblo español, se están tomando decisiones donde prácticamente se declaró como si fuese un crimen desde la Constitución opinar estos magistrados ante las decisiones de un presidente que ya no actúa como presidente sino como un dictador. O el escándalo donde personas de alto cargo de la Unión Europea están siendo arrestados por la corrupción en lo que hubo antes y durante el Mundial, porque hubo situaciones donde claramente agendas políticas interfirieron y fueron las que metieron goles y no los jugadores. ¿No les parece raro que hayan sacado precisamente a los países que no les conviene a la narrativa de la agenda en el Mundial? Alemania, Brasil, Sudáfrica. ¿No les parece extraño eso? Los países que forman parte de los BRICS, Alemania haciendo sus acuerdos pensando en su pueblo, en su gente, para no verlos afectados en este crudo invierno que viene. Nadie prestó atención de que los informes meteorológicos de las agencias oficiales francesas declararon que en estos días se presentó las más bajas temperaturas en el último siglo en Francia, temperaturas de menos 20 grados centígrados, y eso que apenas está empezando el invierno. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros sigamos cayendo en estas narrativas de polarización y división, Abel y Caín, en vez de tomar una postura reflexiva, más no indiferente, neutros, más no indiferentes, en donde, como observadores que somos, no caer en esas agendas y sobre todo tener sentido crítico, sentido común y entender que no podemos alimentar esas egregoras. Si bien hay que tener en cuenta que los egregores son formas de energía producidas por la mente de un individuo o de un colectivo y que llega un momento donde toman conciencia de su propia existencia estos egregores que se convierten en egregoras, no son ni positivos ni negativos, ni buenos ni malos, pero desafortunadamente se alimentan de nuestra energía. Los estadios alimentan egregoras negativas
Y si quedamos egregoras positivas, y eso es una discusión que he tenido, una controversia que he tenido con mi querido Juan, yo no estoy de acuerdo de crear un intermediario, en este caso una egregora, para traer y anclar la energía azul en la Tierra, la energía del rayo azul. No estoy hablando de esas lamparitas, estoy hablando de la energía. Creo que es directo, sin intermediarios, pero si hay personas que necesitan esas muletillas, pues a ellos les servirá. Pero creo que ya estamos muy crecidos y maduros como para entender que ya estamos en capacidad de comunicarnos directamente con la divina fuente y con el amado rayo azul. Entonces, para no alargar mucho esta introducción, que ya va media hora, pero es muy necesaria, creo que es necesario que observemos cómo esas estrategias de manipulación nos arrean como ganado para un lado y para el otro, según las agendas, y nos hacen ver lo que ellos quieren que veamos. Pero si nos mantenemos neutros sin dejarnos influenciar por esas agendas, por esas facciones y polarizaciones, podemos ver con claridad lo que está ocultándose en la oscuridad y podemos iluminarla. Al iluminarla quiero decir, podemos hablar con propiedad y con argumentos y con autoridad lo que está sucediendo sin necesidad de convencer a nadie, simplemente exponer los hechos. En este momento, cuando uno ve lo que pasa en la seguidilla de actos y situaciones y hechos que se dieron, empezando en México, pasando por Salvador, luego lo que se dio en Brasil, bajando a lo que pasó en Argentina con ese juicio y luego lo que sucedió hace poco con Perú y ahora con este mundial, nos dando cuenta de que si miramos quiénes quedaron en las eliminatorias del mundial, son precisamente los protagonistas de la agenda de los que les gustan los numeritos 20 y el numerito 30, y es una clara señal, un claro desafío tanto a la verdadera alianza como a nosotros los trabajadores de luz. Porque Argentina se ha convertido en la meca, en el pináculo de esa pirámide, en donde se está planeando la colonización, la nueva Sion, uno de los baluartes del inicio del transhumanismo, de la conversión al cristal, como promueven esas gentes, y es donde prácticamente las narrativas del nuevo Ordum Seculurum del mundo se están gestando desde ahí y proyectándose a Chile, ahora a Perú, y que va a seguir con Colombia y se va a ver en España y el otro martillo que va a caer prontamente también en México. Entonces, todo esto se está moviendo de tal manera que, como ya lo hemos dicho en otros videos y a través de Vertus y todo esto, ahí va a haber contragolpes por parte de los chungos. Ahora la pregunta que uno se hace, esta supuesta alianza, ¿cuál es su verdadera cara frente a estos hechos? Porque seguimos viendo elevando, seguimos viendo avalando una cantidad de cosas que después se le sale el tiro por la culata. Yo me pongo a preguntarle a un tal patriota muy colombiano que está en Estados Unidos, no diré su nombre acá, que tiene redes en YouTube, en Instagram, en Facebook, donde estuvo celebrando el supuesto golpe fallido en Perú. Entonces ahora, ¿por qué no decís nada con lo que está pasando, con la cantidad de personas que están muriendo en Perú? Cuando vemos que la vicepresidenta es una de las líderes que salió de la escuela del foro de Davos. Simplemente es todo un montaje donde las estrategias políticas que hay detrás están llevando a un enfrentamiento de distracción en donde las víctimas, como siempre, es la gente de a pie. Y por eso es que mi mensaje a través del canal y a través de la caja de comunidad es a la gente de a pie, no a las facciones y agendas. No seguir fomentando a Abel y Caín. Entonces, creo que es pertinente que nos aterricemos y entendamos que estamos a un cambio de paradigma muy grande. Ya es oficial, ya se está haciendo eco en medios oficiales científicos lo que desde hace un tiempo antes estuvo advirtiendo y lo estuvo mostrando divulgación total, que yo me hice eco de esa noticia que ellos presentaron
y que la repitieron en su canal alternativo Cosmic DT y que se la presenté al querido Alberto y él lo ha mostrado en su canal y lo hemos hablado acá, de cómo el sistema solar está en este momento entrando en los restos de una supernova y que eso es lo que realmente está afectando todo el clima de la heliosfera y que por ende está afectando los climas de todos los planetas del sistema solar. Ya nos estamos haciendo eco de noticias científicas donde se está mostrando que es verídico lo que los antiguos hablaron del famoso cinturón de fotones. Es verídico todo lo que hemos estado hablando y refiriendo de los grandes cambios a nivel energético que se están dando y que lo chungo, las entidades recesivas, no les conviene. Ya sabemos que hay detrás de ese mensaje distópico, apocalíptico de muchos divulgadores New Age donde dicen lo que viene es terrible. Sí, terrible para los que están resonando de manera negativa, recesiva y para esas entidades recesivas. Porque las únicas energías que van a tolerar esos grandes cambios energéticos que vienen en camino, que están en ciernes ya en nosotros, es la frecuencia del amor. Por eso es que quieren ocultar el sol, por eso es que nos quieren obligar a que nos convertamos y aceptemos la narrativa de transmutación al cristal que ellos llaman silicio. Y aquí el problema no es el silicio realmente, sino lo que hay detrás de esa narrativa, que lo que busca es sabotear y boicotear la ascensión planetaria. Y ellos están de la mano con muy buena financiación de agencias de tres letras que están detrás de todas esas narrativas, ya clarísimo después de lo que se expuso en varias conferencias, seminarios y shows montados con toda la parafernalia de medios de comunicación de la cumbre de Davos, donde abiertamente están diciendo sobre la necesidad de cambiar el ser humano a formas más productivas, a base de silicio, modificación de nuestra genética. Y esa narrativa la están manejando los divulgadores New Age, sobre todo los de Argentina. No es de extrañar que, evidentemente, como un espaldarazo a esas narrativas, haya quedado de campeón Argentina. Y no estoy desacreditando el talento de sus jugadores, pero es que cuando estamos viéndolo, cómo se montó todo el proceso para que quedara esta final, tiene que ser muy ciega la gente para no ver eso. Y lastimosamente, sí está ciega. Y es algo que, para mí, me entristece porque sé lo que se viene. No lo digo acá porque no quiero entrar en las narrativas distópicas o que se me tome como distópico. Y el trabajo que estamos haciendo, cada uno de ustedes con sus anclajes, es un trabajo de misión que cada uno de ustedes se les está activando desde lo más profundo de su ser, de su energía, a lo que ustedes acordaron llegar aquí. Por eso es que se les dio el escudo azul, por eso es que están ustedes protegidos por el manto dorado, por eso es que ustedes, sus huellas energéticas ya están reconocidas por los ejecutores. Y por eso ustedes, la contraparte, les han saboteado todo para que se desanimen. Algunos ya lo han hecho, algunos ya están cayendo en la narrativa del despecho, en vez de hacerse fuertes. Para mí es admirable el caso de una persona, no mencionaré su nombre por respeto a su duelo. Es una madre que en este momento su hijito está perdido. Fenómeno que se está viendo mucho en esa isla y que muchas personas están viviendo el drama de ella. Y esa mujer se armó de valor y canaliza y transmuta su dolor de madre para empoderarse y seguir trabajando por la luz. Por eso nuestro ánimo y deseo es que su niño, su hijo, vuelva otra vez a ella. Y por eso es que yo creo que todos nosotros acá tenemos que entender que no podemos seguir cayendo en esas narrativas simplemente porque nos están golpeando. Sí, algunos muy duro, pero eso nos debe hacer más fuertes y nos debe dar a entender que realmente estamos bien encaminados. Porque si lo de nosotros no tuviera ningún valor o sentido, nos ignorarían totalmente. Pero de hecho es tan contundente lo que estamos haciendo acá en este canal, que están saliendo canales de esos otros divulgadores
Algunos positivamente, porque lo han entendido, pero otros, dentro de su narrativa de manipulación y favorecer sus agendas, y a quienes les dieron las moneditas y les compraron sus conciencias, ahora están hablando de anclajes, de nodos, de decretos, y de esa manera seguir captando persona incauta que les sigue la narrativa. Por eso es que este canal es tan valioso y tan importante, y por eso es que lo tienen tan frenado. Cada uno de ustedes son muy valiosos. Entonces, este recuerdo celular es el número 4, cambios, segunda parte, es para que ustedes empiecen a entender que estamos ante cambios clarísimos de paradigma. Esto no se veía hace unos años. Voy a hacer una pequeña pausa porque ya está anocheciendo y se está oscureciendo y baja mucho la calidad del video. Bueno, ahora sí. Ahora sí hicimos un pequeño cambio, unos pequeños ajustes, esta pequeña pausa. Vamos a limpiar un poco las cátaras. Y nos vamos a enfocar Caín y Abel. Porque ahí empezaron los cambios, realmente. La otra fase de cambio se dio cuando Nimrod, el derrotado, fracasó en su intento de liberar a su reino, a sus súbditos, a sus seguidores, a su gente, a su humanidad, del yugo de los dioses que ya habían perdido casi todo el poder, y se dio la confusión de lenguas. Pero, ¿qué es realmente Caín y Abel? Yo lo partiría de un recuerdo que tengo de una de mis reencarnaciones, la historia de Samir y Famir, dos amigos y hermanos de armas. En los años finales, previos a la conquista de Constantinopla por parte del Imperio Otomano, allá en 1452, el gran imperio que había durado 1000 años, que se había convertido en un gigante estancado, podrido, donde la nobleza tenía un fastuoso poder inútil, donde se experimentaban formas de placer absurdas, aberrantes, donde se había toda una seguidilla de guerras entre nobles, donde la arrogancia, la prepotencia había logrado permear tanto todas las estructuras de poder que lentamente los que no estaban satisfechos con eso fueron girando sus preferencias hacia el gran imperio otomano que estaba en ciernes y que estaba ya dando sus primeros pasos de consolidarse como tal e iniciar un proceso cuyo fin objetivo era conquistar la inconquistable Constantinopla. Entonces, Caín y Abel representa la lucha de hermanos, representa la lucha de pueblos que son divididos al final por cosas que ni siquiera representan lo más puro de ellos y que están incluso por encima de lo que hayan compartido toda la vida, pero que le dieron más importancia a esas banderas que al puño que las sostiene. Famir y Samir no era la única vez que se encontraban en reencarnaciones. A él me lo volví a encontrar en esa historia que conté en otro video de ese jefe indio que dio, ese guerrero indio que frente a su jefe indio le sacrifica su vida para salvar a ese hombre blanco, y que este guerrero, este gran jefe, con mirada severa, pero con los ojos muy tristes, le dice, hecho está, y lo mata ahí, y le da la libertad al blanco. No sé si se acordarán, esa parte donde yo les conté cuando este gran guerrero se interpuso a la ejecución de este hombre blanco en algún lugar
del centro de lo que hoy día es Estados Unidos, y le dijo a su jefe, él no. Y él le pregunta, ¿por qué? ¿Por qué defendes a ese? ¿Por qué estás dispuesto a dar tu vida por ese hombre blanco? Y la respuesta fue simple, la misma respuesta que siglos antes dio también Samir a Famir, porque es mi amigo, es mi hermano. Entonces, ese mismo amigo hermano me lo encontré en el rol de mi hermano hace 50 años. Yo tenía 4 años, él tenía 7. Nadie me preguntó, ni siquiera mis hermanos, cómo me sentía yo. ¿Cuáles fueron mis últimas palabras con mi hermano? Porque yo hablé con él. Yo estuve ahí cuando él murió. No se recuerda a nadie de eso. O sea, era un niño de 4 años. Ese niño que va a recordar. Nadie me preguntó eso, qué sentía yo, qué pensaba yo. Y ahí otra vez estuvo Samir y Famir. Entonces allá en los últimos años, ya en la decadencia, antes de la conquista de la gran Constantinopla por parte de las fuerzas otomanas, se vivían pequeños dramas en donde las grandes desigualdades sociales, los grandes abismos entre familias y clanes realmente marcarían el fin de Constantinopla, el último bastión del Imperio Romano en Oriente. Roma caerá alrededor del año 457, 460, pero no desaparece, sigue en sus fragmentos visigodos, ostrogodos, y luego carolingio y etcétera, y lo que serán los estados pontificios y toda vaina. Pero Constantinopla se mantuvo firme, sólida, en apariencia, durante otros 1000 años. Pero fue una caída a fuego lento, en donde lentamente el Islam iba entrando por las murallas a través de mercaderes, mendigos, comerciantes, soldados incluso, algunos nobles incluso. Y en ese vorágine de situaciones en donde los consejos del gran emperador se debatían en discusiones sin sentido interminables, de ahí se derivaría después lo que es una discusión bizantina, creció Famir y Samir. Famir, que será en el seno de una familia noble, y su destino será formar parte de la Guardia Imperial, de la caballería. Samir será en cambio el que crecerá en los barriales, en las calles, en la indigencia, y que por cosas del destino terminaría formando parte de las fuerzas de infantería. Y ambos se conocerían de muy niños, y que sería una amistad en ellos que los llevaría a convertirse en hermanos, de pacto, de sangre entre ellos, y se jurarían que si alguno de los dos en algún momento de la vida caía, el otro sería responsable de sus restos para tener un entierro digno y que sus cenizas llegaran a sus familias. Era una época tumultuosa donde morir era muy fácil en combate, no solamente por las intrigas de palacio, sino por las múltiples pequeñas guerras entre reyesuelos que iban desgastando el gran imperio bizantino, y que lentamente el ejército se fue volviendo muy de élite, muy profesional, y se fue también desgastando a un punto tal donde se fueron generando facciones,
Entonces, está la historia de Abel Caín ahí reflejada. Pero para poder hablar de eso, hay que desglosar de dónde viene ese cuento bíblico de Abel y Caín. Primero hay que salir de la ingenuidad, ¿no? Supuestamente Abel y Caín son hijos de Adán y Eva, por decirlos así, como dice la historia. Y uno se pregunta, bueno, listo, Adán y Eva, si fueran individuos, tuvieron dos hijos. Y hay un meme que me llega a mí mucho a la memoria, donde Eva le está regañando a los dos hijos. A ver, Caín, a ver, Abel, ¿cuándo me van a dar nietos? Si se supone que son Adán y Eva y Abel y Caín los únicos hijos y son los únicos humanos por ahí, ¿cómo van a dar nietos? Hay que tener en cuenta que hay muchas alusiones al incesto en los relatos bíblicos. Es como por ejemplo el relato del supuesto Noé, que ya sabemos que fue un plagio, ¿no? Pero bueno, Noé subió con su familia, sus hijos y las esposas de sus hijos y con su señora, ¿no? Entonces, ¿cómo iban a reproducir a la humanidad si eran consanguíneos? Entonces miren que esas incongruencias la gente que es muy fanatizada no las ve. Pero así como Adán con doble D y Eva con doble V son proyectos, el proyecto adámico lirano que se va a derivar en varios proyectos adámicos, entre ellos el adámico humano, que tendrá, recuerden que el proyecto adámico lirano son los Nanlú, y estos darán origen a una colonia que se radica en la tierra. En aquel entonces, sobre todo después de la guerra de Lira, se creará el gran reino de Mu. Antes de la guerra de Lira se crea una colonia en la tierra, por eso es que la tierra está bajo protección de los liranos, y cuando se genera el proyecto adámico lirano y se crean los Nanlú, esa colonia será la sede del primer reino de los Nanlú y de los voluntarios que deciden encarnar y aceptar la modificación de su genética para ser los primeros humanos liranos a partir de los Nanlú. Y será el reino de Mu, de la gran reina Maut. De ahí saldrán dos reinos que será el Atlante y el Lemuriano y el Atlante. Pero bueno, el punto es que cuando hablamos proyecto adámico, no estamos hablando de un individuo, estamos hablando de un proyecto de civilización. Y está el proyecto EVA, que es otro proyecto de civilización. Y los hijos, entre comillas, de estas civilizaciones adámica y evaica va a dar origen a lo que llamaríamos los Caín y los Abel. Cuando hablamos de Caín y Abel, no estamos hablando de dos hombres, dos hermanos, sino de dos pueblos, de dos civilizaciones, hijas de otras dos primigenias. Y ahí es donde empezamos a entrar en otra narrativa. Entonces, ¿quiénes eran realmente los Caín? ¿Quiénes eran realmente los Abel? Hay pistas en los mismos relatos bíblicos que hay una descripción. Los Abel eran unas razas, entre comillas, razas, de una civilización de corte muy pacífico. Y los Caín eran más militares, más beligerantes, más de esfuerzo, trabajo. Hay que ubicarnos. Estos Caín y Abel, que vienen de los Eva y Adán, es después de la guerra de Lira. Y la guerra de Lira, la búsqueda de una paz, dentro de los acuerdos que se dieron, y eso ya lo explico en muchos videos acá, surge el proyecto adámico y el proyecto evaico. El proyecto evaico es más secreto, no se habla mucho y no se puede hablar todavía de él. Y que hay una cierta alusión en una de las novelas de Asimov, Fundación, cuando hablan de la segunda fundación, que vendría a ser el equivalente metafórico, digámoslo así, del proyecto evaico, o EVA. Entonces el proyecto adámico es el más visible y el que se sabía que podía ser infiltrado y podía fracasar, y eso lo sabía la Divina Fuente, por eso es que se permitió lo del proyecto EVA, y por eso es que es tan callado, tan secreto el proyecto EVA.
El punto es que del proyecto adámico están en función el trabajo de mirar cómo se llega a una paz definitiva que beneficia a las partes enfrentadas dentro del conflicto del Irán, y es donde ocurre la distorsión luego, donde ocurre el atrapamiento y por último el secuestro y la zona de cuarentena, en donde va a surgir el demiurgo, donde se va a dar todas las manipulaciones genéticas, donde los anunas se van a corromper y van a surgir luego los que llaman los Anunka o los que han llamado Anunnakis y toda esa historia y carreta que están hablando de Tiamat, de Satien y de todas esas vainas que termina hace 12.500 años con el último diluvio, que fue una de las últimas lunas de Tiamat, o de los restos de Tiamat, más que todo de hielo de los océanos, que es lanzada contra la Tierra en aras de evitar que se saliera de control ese último rey Atlante brujo que se había fusionado con una entidad arcóntica y que se llamara Chuktulu, y que en un acto desesperado de Enlil él hace la locura esa y que coincide con el final de la cuarta última guerra civil entre los Anunka o Anunnakis y los Anunas, en donde a duras penas los Anunas ganan y se tienen que retirar porque saben que si no los Daco los van a coger de por aquí y necesitan ganar tiempo, mientras los Anunanka o Anunnakis, debilitados totalmente, han perdido casi todas sus bases porque fueron inundadas y se demoran casi 7.000 años, casi 5.000 años en recuperarse, y son los famosos dioses antiguos en su arrogancia y prepotència, pero estaban tan densificados que ya no podían sostener una forma física y tenían que hibridarse y transferir sus conciencias a híbridos y a seres quimera para poder seguir ejerciendo un control muy pobre, porque les tocó hacer alianzas con sus antiguos, incluso enemigos, y para poder sobrevivir a los Daco. Entonces, todo esto es un enredo muy grande, pero el punto es que estos Caín y estos Abel, ¿quiénes eran? Entonces, primero que nada, eran civilizaciones hijas del proyecto adámico y ebaico, posteriores a la guerra del Ira. El proyecto adámico va a tener no solamente el proyecto humano, que es el que se va al final a manipular genéticamente y dar origen a lo que somos ahora nosotros, pero hay otras vertientes. Está el proyecto lirano humano, Kumara, que es para darle empatía a los reptiles. Está el proyecto adámico gris, que van a ser los Yameyá. Está el proyecto, ay, ¿cómo es que llaman estos? Es que es muy maluco trabajar nombres, primero que nada porque hay distorsiones, y por otro lado porque a veces es peligroso porque otros por ahí divulgadores los cogen, entonces para no darles demasiadas pistas, pero hubo varios proyectos porque se buscaba que todas las razas, entre comillas, todas las civilizaciones que se enfrentaron en la Gran Guerra del Ira, se vieran satisfechas en algo que los representara a todos. Por eso es que salen estas diferentes, digamos, hibridaciones, en donde estos proyectos genéticos empiezan a trabajar para buscar esas alternativas, ¿no? Entonces, los Caín yo llamaría que son las razas, digamos, de corte beligerante, de corte recesivo, muy posiblemente de origen reptiliano, muy posiblemente de origen híbrido humano-reptiliano, insectoide humano, y pueden ser remanentes de los últimos vestigios de las razas altas grises o alfa grises, que ya estaban en proceso de decadencia total, y los, digamos, abeles serían aquellas razas humanas, netamente antropoides humanas, de corte, digamos, ario, en la que caerían algunas facciones o civilizaciones pleyadianas, arturianas, aldebaranas, entre otras. Entonces, es muy probable que los Anuna representasen a los Caínes.
Y algunas razas o civilizaciones de corte, por ejemplo, de Orión, representasen sobre todo la gran secta religiosa, era muy religiosa, satánica de Orión, pudieran representar los Abeles. Entonces, en ese orden de ideas, puede ser una de las posibles interpretaciones de quiénes eran los Caínes y los Abeles, pero también podría ser, a nivel ya nuestro plano más nuestro, que representa en cierta manera la línea enlita, que serían los Caínes, y la línea enquita, los Abeles, podría ser otro ejemplo. También podría ser los lemurianos, la línea de Abel, y los atlantes, la línea Caín. Porque hay que mirar esos rasgos que tienen, ¿no? Porque son diferentes interpretaciones que desde los textos antiguos, entre ellos esa copia llamada Biblia, enciclopedia de otros libros sagrados, han recogido de manera muy distorsionada lo que fue un Caín y un Abel. Y la historia es que supuestamente Caín tenía envidia de Abel y lo mata creo que es con una mandíbula de asno, de mula, porque está envidioso de él. Entonces ahí hay mucho simbolismo. No solamente los rituales que el uno y el otro hacía, sino también en el arma usada. Entonces puede ser eso, al igual que también puede representar lo que sería la gran distorsión de Orión, que sería el Caín también, se puede interpretar así posteriori. También puede ser lo que trató de hacer Nimrod. Nimrod es descendiente de los Caín y él trata, digamos, de salvar, digamos, su legado ante la dominancia de los dioses desacreditados en lo que se habían convertido los Anunnakis. Entonces es muy probable que todo sea una mezcolanza ahí, pero el simbolismo está, es el enfrentamiento entre dos pueblos hermanos, entre dos razas hermanas, entre hermanos, y que al final la supuesta maldición a los Caín, el sino que acompañará de trabajo arduo, de sudor, muerte, dolor y sufrimiento que acompañará a los Caín, los convertirán al final en las grandes víctimas de toda esta narrativa. Hay una canción del Barón Rojo que se llama Hijos de Caín y ahí en cierta manera lo refleja. Y cuando uno se pone a mirar que en cierta forma toda nuestra civilización humana en realidad es un Caín, entendemos entonces que posiblemente en las últimas grandes guerras antes del diluvio o las que se dieron poco después del diluvio y que arrastraron a los sobrevivientes a una época barbárica de involución brutal, en donde las pocas fuentes de información, las pocas memorias que existían de aquel pasado esplendoroso, entre ellas las Enoca, que se convertirán luego por distorsión como los Enoch, será la única fuente de conocimiento y que de manera muy distorsionada pasará generación a generación hasta convertirse en nuestros mitos y leyendas y textos bíblicos. El Bhagavad Gita es una mezcolanza de todas esas historias en donde claramente el enfrentamiento de esos dos pueblos que eran hermanos es lo que va a centrar la lucha entre los que seguirían Arjuna y los que irían en contra del tono, en donde Krishna va a estar a favor de unos, mientras otro de los dioses va a estar a favor de los otros, y eso va a ser toda una melcocha donde la esencia de la enseñanza o de la historia va a ser precisamente eso, Caín y Abel, el enfrentamiento de hermanos. Esa es la esencia de la historia. Entonces, ejemplos de Caín y Abel tenemos en la historia así. Por ejemplo, los pueblos, cuando Roma, los italos se enfrentan contra los etruscos para imponerse y al final se fusionan y surge el imperio romano, ¿no? Surgen los romanos, después de la monarquía, la república y luego el imperio. Vamos a ver, por ejemplo, los enfrentamientos entre pueblos mediterráneos que en esencia son hermanos, el caso ejemplar de Troya e Ítaca.
que va a ser la caída final del reino minoico realmente, lo que se está hablando ahí, del último reino descendiente, del último príncipe Atlante. Vamos a ver, por ejemplo, las luchas entre los pueblos griegos, vamos a ver las luchas que se dio en Europa, pueblos hermanos, vamos a ver las luchas que se dieron acá en América, los hermanos del imperio incaico, los hermanos del imperio azteca, o sea, ese Caín y Abel ha estado presente en la psiquis humana reiterativamente porque ha sido la esencia del control y manipulación de las entes y de los seres recesivos que han buscado la manera de cómo mantenernos atrapados en una lucha perpetua, en una guerra sin fin, en donde nosotros no nos unamos, porque el verdadero poder que acabará con el control de estos seres es la unidad de los pueblos, la unidad de la humanidad. Por eso es que Estados Unidos, cuando se declara la independencia de Estados Unidos, fue llamada a hacer eso, la nación que uniera a todos los pueblos en Estados Unidos y de esa manera liberarse de la esclavitud. Y por eso es que fueron infiltrados desde el mismo momento en que se proclama la independencia de Estados Unidos. Igual pasó con la Revolución Francesa, que se buscaba que se unificara a todos los pueblos europeos y la idea era que Napoleón lo hiciera, pero miren lo que terminó Napoleón. Lo mismo pasó cuando se creó ese gran imperio británico que quería unir a todo el mundo, pero realmente era con los fines de favorecer a los ententes controladores. Cada vez que ha surgido una iniciativa de unir a los pueblos, de unir a las naciones como hermanos, como una unidad planetaria, sale la infiltración de los contrarios. Por eso es que cuando se empezó a generar ese movimiento en los años 60 por todo el mundo, que iba a unificar al mundo en un ideal planetario, salió el nuevo orden a trastocarlo con la idea contraria del hipismo y la New Age. Lo mismo sucede cuando los movimientos sociales obreros del siglo XIX se empiezan a consolidar, a unirse, los infiltran con el socialismo y el comunismo y nace la Internacional Comunista, donde lo que hacen es destruir ese ideal y los remachan con la Primera y Segunda Guerra Mundial. Luego viene la Guerra Fría, donde se afianza más la división y la polarización, porque a mantenernos unidos es la clave, mantenernos separados es la clave para el éxito del control. Por eso es que cuando los alsacios, liderados por el señor Putin, de hecho ese señor, ¿cómo se llama? Ese señor, él busca unir todos los pueblos que van contrarios a la agenda firmada en 1912, ratificada en 1917 y consolidada en 1946 del nuevo orden secularum, el de la pirámide, y surgen los BRICS. Y por eso es que están luchando en contra de, no quieren permitir la unificación de un mundo en un escenario multipolar donde se respeta las identidades de cada nación. Y por eso es que tenemos la cuña infiltrada de los chinitos, que esa es la piedra en el zapato. Entonces, porque ellos están jugando a dos bandas. Por un lado, ellos están detrás de la narrativa del nuevo orden del globalismo de izquierda. Son los que están incluso apoyando la narrativa del gran hermano y del transhumanismo. Pero por ahí derecho están apoyando al señor aquel, que no mencionaré su nombre, pero ¡ping! Ahí está sonando, que están buscando unificar al planeta en una unidad multipolar, que esa es la condición que está exigiendo la comunidad mayor para poder entrar en negociaciones y poder entrar la Tierra a la comunidad mayor. Entonces es muy difícil hablar de unidad cuando nosotros mismos no somos capaces de ponernos de acuerdo. Y eso está dentro de nosotros como un primado negativo. Vea, el tema de la ascensión. El tema de la ascensión planetaria. En ningún momento se dijo que iba a ser carbono a diamante o silicio a cristal. En ningún momento. Se habló de la ascensión planetaria para toda la humanidad. Para toda, sin excepción. Nadie será dejado atrás. Y de un momento a otro surge la controversia. No, es que
el carbón es satánico, la triple enlace 666 y que eso forma parte de la narrativa de los controladores y de que ahora tenemos que sacar adelante el silicio porque en la cadena, en la tabla periódica es el número 14 y que esto y lo otro y que tenemos que cambiar nuestro ADN cristal. En ningún momento, y lo sé porque yo leí mucho sobre ese tema, en ningún momento se hablaba de que la ascensión estuviera condicionada a algo en particular. Ahora, ustedes dirán, entonces vos ¿por qué defendés tanto lo del carbón al diamante? Porque tomé una decisión, por sentido común. Somos seres humanos y formamos parte de las formas de vida dominantes, no solamente en la Tierra, sino en muchos mundos, que se desarrollaron a partir del carbono. Y que desde el punto de vista cualquier biólogo, zoólogo, químico y hasta físico te puede decir por qué el carbono es la base fundamental de posibles formas de vida en otros mundos. Es más estable. Entonces, si vamos a ir al plano energético, ¿cuál es el cristal más puro? El que más información puede contener. El que a raíz de las grandes presiones y de las grandes pruebas, a partir de un elemento aparentemente muy humilde como el carbono, se convierte en una gran joya, el diamante. Fue simplemente aplicar sentido común y tomar una decisión. Defender el derecho de la Tierra como ser viviente que es, la humanidad, todas las formas de vida, ascender en justo, pleno derecho y en igualdad de condiciones. Si nos vamos a poner a mirar qué es el componente más común en la Tierra, no es el silicio, es el hierro. Y el níquel. Entonces, si uno se pone a mirar que el silicio constituye un porcentaje X de la superficie del planeta y que la función principal del silicio es servir de sustrato, de punto de apoyo para que formas de vida a base de carbono puedan arraigarse, moverse. Se necesita una superficie sólida. Es más, los mares son carbono. Entonces, esa narrativa de exclusión, de divergencia, de controversia, Abel y Caín, está representada en aquellos acólitos de la New Age que metieron la cizaña y metieron la condición de que para poder ascender se necesitaba mutar nuestro ADN carbono a ADN silicio. Y eso genera, en vez de unión, división, polarización, conflicto. Y eso lo saben esos divulgadores. Por eso es que yo hago este llamado. En ningún momento los que hemos pregonado el tema de la ascensión hemos condicionado o exigido que toda persona se tiene que convertir en un diamante para ascender. Por una razón muy simple. La obvia consecuencia de la transmutación de unidades orgánicas a base de carbono es a un cristal de alta pureza diamante. Por lo tanto, no hay necesidad de condicionar nada. Y además, en la Tierra, el 99.99% de las formas de vida es a base de carbono. Entonces, ¿yo por qué voy a condicionar al 0,01%, que son ciertas formas de vida muy abajo en la Tierra, que tienen como sustrato formas de silicio, pero son formas muy básicas de existencia? Yo no veo a ningún humano silicio. Por lo tanto, ¿yo por qué voy a condicionar a un humano silicio a convertirse en diamante? Y de hecho, la ascensión en ningún momento condicionó a que los seres humanos y a cualquier forma consciente y sintiente, inteligente, de vida sobre la Tierra, tenía que transmutarse a una forma diferente a su línea de evolución para poder ascender a otro plano de conciencia. De hecho, la ascensión es energética, ocurre primero a nivel de conciencia.
El amor, sentir amor, que es una de las frecuencias más altas necesarias para poder soportar, tolerar las altas energías que van a llegar y están llegando, no requiere que te transmutes a carbono o diamante. Se da independiente en cualquier forma de conciencia. Entonces, y ojalá esto lo escuchen los de la narrativa New Age del silicio. ¿Cómo me pueden explicar eso? ¿Por qué esa polarización y esa controversia y ese desconocimiento tan elemental de que el amor no discrimina, pero ustedes están generando discriminación? Abel y Caín. Y en cierta manera los que están actuando de Abel somos nosotros y ustedes de Caín. Porque ese cuento de transmutar el ADN humano a esa forma de silicio, cristal que ustedes llaman, es esa quijada de mula que utilizaría Caín para eliminar a Abel. Porque lo que hay detrás de la narrativa transhumanista es todo un proceso eugenésico de reducción de población. Por lo tanto, esa mandíbula de mula son las tecnologías transhumanistas. En ningún momento nosotros estamos pregonando que hay que eliminar a los de silicio porque no los hay en la Tierra. Y dentro de la evolución cósmica, las unidades de carbono están transmutando a diamante, es un cristal también. Y por otro lado, fuimos manipulados genéticamente por entidades y razas recesivas. En nuestra misión transmutar esa manipulación a algo de mayor octanaje, de mayor nivel de frecuencia. Ese es el trabajo interno nuestro. No lo van a hacer otras razas extraterrestres, no lo van a hacer otros máster o Astare Cheranes, San Germanes, Sanandas o como los quieran llamar ustedes. Somos nosotros. Entonces, es despertar. Abel y Caín. Poco antes de la caída de Constantinopla, en alguna de esas pequeñas guerras entre reyesuelos que se dieron en los años finales del gran imperio Constantinople, de Bizancio, de Constantinopla, este caballero, con su lanza, perteneciente a las familias nobles, tuvo que tomar partido y luchar contra la otra facción de ese otro reyesuelo, en alguna de esas batallas, guerras que se dieron, guerras intestinas, sin sentido. Y en esa infantería estaba Samir. Y cuando se encontraron en el campo de combate, en el campo de batalla, Famir y Samir, en bandos enfrentados, contrarios, ambos eran pueblos hermanos, ambos eran parte del mismo imperio. Pero por el capricho de unos nobles se estaban enfrentando a morir por nada. Y los dos habían hecho un pacto, hermanos, y los dos se evitaron durante todo ese día en la batalla. Pero llegó un momento donde quedaron enfrascados en un combate muy encarnizado, miles de hombres luchando, y ellos en medio de esa lucha, y ellos se cuidaban de no enfrentarse uno al otro. Y llegó un punto donde Samir a pie y Famir en caballo, uno al lado del otro, eran luchando contra los del otro y el otro, pero sin que ellos se tocaran. De hecho, se cuidaban entre los dos. Pero llegó un punto donde se volvió tan intensa, el fragor de una lucha se vuelve tan feroz, tan terrible, que en un momento dado, Samir es alcanzado por flechas en un intento que él hizo de evitar que su amigo las recibiera por la espalda. Cuando él voltea y lo ve herido gravemente, inmediatamente él se lanza a protegerlo, a cuidar su cuerpo,
y da la orden de que se retiren los que habían hecho eso y que, o sea, eso fue impresionante, era una confusión. Él creo que carga primero contra los que dispararon las flechas y luego coge a su amigo, que yace moribundo. Esa escena, incluso los compañeros del que está herido muriendo en el piso, al ver a ese Otto, que es supuestamente el enemigo, que soltó todo simplemente para abrazar a su amigo moribundo, se llenaron de tanto respeto que decidieron dejarlos y seguir la lucha ahí entre ellos, pero sin tocarlos, por respeto. Ambos bandos vieron eso, al menos los de a pie, los comunes, los que están en la lucha y no los altos oficiales generales, sino esos que estaban ahí. Y Samir le recuerda a Famir el juramento. Si alguno de los dos cae, recuerda llevar sus cenizas a su familia y darle un entierro honroso. Porque eran tan crueles esas luchas, esas guerras, esos combates intestinos brutales, que la orden que dieron ahí es que los que fueran derrotados debían ser empalados como escarmiento. Entonces el destino de Samir era ser empalado, una muerte muy humillante. Y Famir le dice, sea. Y su amigo muere en un suspiro en sus brazos y él se quita su capa, lo envuelve en ella, lo sube a la grupa de su caballo e inicia el retorno a casa. Uno de sus comandantes lo mira y le increpa. ¿Tú qué estás haciendo ahí? ¿Qué llevas? La orden es empalarlos. Y él dijo, no. ¿Por qué? Porque es mi amigo. Y como sabían que él era un poderoso guerrero y pertenecía a una familia muy noble, no dijeron nada y dejaron que él se llevara a su amigo. Abel y Caín. Lo que la gente no sabe es que hay una parte muy pequeña del relato bíblico en donde prácticamente se da a entender que al final Caín se arrepiente de la muerte de su hermano Abel y asume su destino con dolor y resignación. Son pueblos hermanos que luchamos por nada. Millones de hombres cayeron en la Primera Guerra Mundial. Millones de hombres cayeron en la Segunda. Mujeres, niños, ancianos. Y ahora vemos cómo un partido de fútbol hace que nos olvidemos de nuestras diferencias, pero utilizan eso de manera descarada para que no nos demos cuenta de cómo nos quitan nuestros derechos. ¿Cuántas personas no se habrán peleado porque ganó Argentina, porque perdió Francia? Como que pasó Marruecos, España. Ahora en Perú, gente matándose porque unos son de una facción y otros son de otra facción. Y al final nos damos cuenta que todo es un sinsentido. Años después vería esa misma situación. Años antes las vería también. Cuando fui caballero teutón, tuve un amigo sarraceno. Quizás era ese precursor de lo que sería de años después, siglos después, Famir y Samir. Cuando fui piloto alemán,
Quizás tuve algún amigo antes de la guerra que era inglés o francés, porque nos gustaba lo mismo, los aviones, como pasó con el Principito, con Saint-Exupéry, que parece ser, por él lo leí hace unos años, que los restos de él, su avión lo encontraron fue gracias al testimonio de un piloto alemán, que recordó el día en que derribó ese avión cerca a esa zona, que dicen donde encontraron los restos después del avión de Superi. Y la ironía es que el piloto decía, si yo hubiera sabido que era Saint-Exupéry, no lo había derribado. Porque yo admiraba a ese escritor, yo tenía su libro, El Principito. Entonces, son esas ironías. Abel y Caín. Es como esa historia de un piloto alemán, y hace unos años ese piloto se encontró con el otro piloto de esa fortaleza B-17, que lo escolta hasta la zona bajo dominio de los aliados para que nadie derribe ese avión, porque ese avión recibió tan duro castigo, tanto del fuego antiaéreo como de otros aviones, y del mismo piloto incluso que lo trató de derribar, que al ver la tenacidad del piloto de la fortaleza, decidió escoltarlo. Caín y Abel. Nos han hecho creer que Caín era el malo. Nos han hecho creer que Abel era el bueno, cuando en realidad eran dos hermanos que por diferencias se enemistaron y en un golpe de rabia Caín mata a Abel. Pero no fue porque lo haya planeado. Sí, esa mandíbula de mula, esa es la propia para reventarle la cabeza así sin vergüenza de Abel. No, eso no fue así. Pero con eso nos han mantenido divididos, polarizados. Creo que esta reflexión es para que empecemos a entender esta memoria, empecemos a entender que lo único que nos ha diferenciado y justificado el matarnos a nosotros mismos es el simple color de la piel o la diferencia de nombre entre un Dios de uno y el Dios del otro, cuando en esencia, debajo de esta piel, tenemos la misma sangre, venimos de la misma fuente, y que la clave para mantenernos lejos de la ascensión es mantenernos divididos, polarizados, silicio, carbón, blancos, negros, Francia, Argentina, izquierda, derecha, trompetas y Bidens, Alá, Dios, Jehová, Yahvé, y todos esos nombres que se inventan. Pero es que cuando yo decidí llamar a la divina fuente como la llamo, divina fuente, no representa ninguna facción. Divina porque es divino, algo divino. Fuente porque es algo primordial. Y aún así hay gente, no, vos estás hablando de quién, tu divina fuente. Pero es que a veces se me salta, se me sale mi Dios. Pero en realidad la divina fuente es de todos y de nadie. Y cuando pasemos, seguirá ella ahí. Hace 5.000 años la religión más importante del planeta, según los textos históricos, era la religión de Amón-Ra en Egipto. Una religión que duró milenios. ¿Qué queda de ella ahora? Nada. ¿Qué queda del cristianismo, del catolicismo? Nada. Testigos de Jehová, ¿qué queda? Nada. ¿Qué quedará de esa narrativa del silicio o del diamante? Nada. Lo único que queda es el amor. Y si no está resonando en amor,
Entonces, no te quejes. Los únicos que tienen que preocuparse de lo que se viene terrible son los que no resuenen en amor. Y el amor no distingue ni blancos ni negros, ni carbonos ni silicios, ni playas, ni nada de nada, ni humanos, ni esto ni aquello. El amor solamente distingue lo que es amor. Entonces, si todavía no has entendido el mensaje y crees que es ambiguo lo que estoy aquí exponiendo, no me importa. Igual, si tú amas a tus semejantes, a ti misma, a tu prójimo, a toda forma de vida, eres bienvenido a la ascensión. Así de simple. Y quienes generan la controversia, que yo estuve cayendo en eso, mea culpa, yo también me incluyo en su momento, cuando empezó este canal. Hombre, se están alejando de lo que realmente es la ascensión. La ascensión es la trascendencia, trascender nuestra oscuridad, nuestros defectos, nuestras limitaciones. Ser mejores. No importa quién seas o qué, de dónde vengas, o si eres silicio, carbono y una cantidad de vainas, no importa. Para la Divina Fuente, todos somos su creación y nadie para ella será dejado atrás. Han pasado tantas vidas en esta tierra para mí que a veces me parece algo irónico, conociendo lo que fue el final de Azaela, recordando que prácticamente todas mis reencarnaciones han sido de guerra, guerreras. Siempre he sido guerrero en alguna reencarnación. Algo he tenido que ver con el conflicto. Precisamente Divina Fuente me ponga a mí acá a hablar de amor. Quizás porque aquellos que estuvimos precisamente donde más duro fue, quizás somos los que más entendemos de la importancia de ser amados y de amar. Soy punta de lanza, índigo, del rayo azul, el comando espiritual, del antiguo comando Dragón Fénix Azul. Conocí todas las formas de conflicto, vi todas las formas de destrucción y de horror. Incluso siendo muy niño en esta encarnación, vi el amor en medio del horror. Conocí el conflicto de mi país, de primera mano y de segunda mano. Entonces, cuando yo digo nadie será dejado atrás, es porque sé que detrás de todas estas controversias que dividen y polarizan, se está desconociendo algo muy fundamental y que en su momento en ese libro, Cosmos, Carl Sagan en su último capítulo, ¿Y quién habla en nombre de la Tierra?, decía, a modo de resumen, que lo que más importa no es la bandera,
sino el puño que la sostiene. Al final, lo que más nos divide es lo que realmente nos debería más unir. No que seas de Argentina o de Francia, sino la pasión por el fútbol. Pero más que la pasión por el fútbol, el amor a nuestros hermanos y hermanas, solidaridad con el pueblo de Perú, que en este momento ya dejó de existir para los que están celebrando en Argentina el triunfo de Argentina. Así es como nos hacen invisibles, así es como ellos nos manipulan. Y es triste que tantos hermanos argentinos estén celebrando, sabiendo que no les va a tocar un solo dólar de lo que van a ganar esos ídolos llamados dioses del fútbol. Y mucho de lo que van a perder con las decisiones económicas que van a imponer en Argentina, van a salir de sus bolsillos y van a llegar a las arcas, no solamente de los grandes poderosos, sino a esos jugadorcitos que se vendieron por unas monedas. Es tan difícil que la gente entienda, pero aquí estoy, junto con muchos otros, iluminando la oscuridad. Y voy a terminar con una lectura, porque la dinámica del canal va a llegar a un punto donde las lecturas van a ser una constante. Entonces, a modo de ilustración, para que los queridos amigos verificadores del canal lo entiendan, esto es a modo de ilustración, a modo de ejemplo de lo que sería ese Caín y Abel. Y es un libro muy hermoso de uno de los autores que a mí más me encanta, dándole derechos de autor al señor Valerio Máximo Manfredi, su libro Odiseo, El juramento, editorial Grijalbo, editado, primera edición 2013, Arnoldo Mondadori Editores, Milán, derechos de autor garantizados reservados y solamente con fines ilustrativos para este final de narración de lo que ha sido el conflicto y que al final, ¿qué es lo que queda? Y abro comillas. Página 283. La guerra de Troya, ¿no? Macaón estaba entre nosotros, gran guerrero, el mejor de los médicos, hijo de Asclepio, el que derrotaba la muerte. Lo mandaron a llamar para que mirase la herida de Menelao, sondase hasta donde había llegado el dardo a través de la carne. Puso al rojo vivo su puñal y lo empujó siguiendo la flecha hasta encontrar la punta. El músculo contraído la había frenado e impidió que perforara los órganos internos. La extrajo, cauterizó la herida, cosió los labios y aplicó un bálsamo que no conocía más que él, herencia de su padre. Luego dio a Menelao una poción para que lo calmase, favoreciese el sueño, y el rey de Esparta, tras haber sufrido mucho en el corazón y en el cuerpo, se durmió. Aquella noche, Diomedes me invitó a su tienda junto con Aquiles. Este no padecía, pues la guerra era su elemento, como el aire para los pájaros y el agua para los peces. Y Diomedes se le parecían muchas cosas. Fui para olvidar la amargura, para no llorar por qué había sucedido, para no desesperarme. ¿Por qué estás abatido?, preguntó Aquiles. Menelao sobrevivirá y tendrá otras ocasiones para dar muerte a París. Asentí con la cabeza. Estoy hablando de Odiseo. De haber respondido por cómo me sentía, no lo hubiera entendido. Entrada la noche, volví a mi nave. No quería dormir en la tienda. Lo que deseaba era tumbarme sobre los bancos de boga, tal como lo hacía mi padre cuando seguía a Jasón de Yolco,
en busca del vellocino en Colquide. En mitad de la noche, cuando la osa mayor comenzaba a declinar hacia el mar, oí unos pasos en la oscuridad, un andar que conocía desde chico. Salté a tierra y escuché las tinieblas que tenía delante de mí. ¡Damastes! Me pareció más grande de lo que era, pero idéntico a como lo había visto la última vez antes de su partida, revestido de las mismas armas, las sienes entrecanas, los brazos fuertes, los hombros anchos del combatiente. Te creí en tus montes, espiando las quimeras que emprenden el vuelo desde las peñas del Pelión y de la Osa, para escuchar el eco de sus chillidos. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Te sigo siempre, rey de Itaca. De hecho, te protejo en todo momento. Suspiré. A duras penas contenía el llanto. Entonces, oh diosa, ¿por qué has permitido hoy a Paris esfumarse en la neblina, escapar a la muerte cuando Menelao estaba a punto de estrangularlo? Ahora estaría preparando la partida, fijaría las chumaceras y tendería los estayes entre el mástil y las cabillas de las batallolas. El corazón me cantaría en el pecho, a mí impaciente empujar la nave al mar. En cambio, estoy afligido y pienso en cuánto se ha alejado de mí y de mis compañeros el día del retorno. ¿Por qué me has hecho esto? ¿Por qué has roto mis esperanzas y sigues engañándome adoptando un falso aspecto? ¿De veras no comprendes? ¿No entiendes por qué tengo la apariencia de Damastes? ¿Por qué Damastes no ha existido nunca? Eras tú, por tanto, quien me golpeaba con el bastón cuando me enseñabas a combatir. Y tampoco Mentor ha existido nunca. No puedes pretender comprender, por más agudo y versátil que sea tu ingenio, Odiseo. Aprovecha en lo que puedas mi benevolencia y no preguntes más. Resulta que era la diosa Atenea, ¿no? Lo que ha sucedido hoy, yo no he podido cambiarlo, porque era la voluntad de los dioses que habitan en el cielo. Ojo con el dato. No era su deseo que la guerra terminase, pues quienes quieren que este juego mortal prosiga, para su deleite, son los que han decidido. Algunos de ellos ayudan a los troyanos, a otros a los aqueos. Así la lucha continuará sin descanso ni interrupción, aún por mucho tiempo. Resignaos, a los mortales no les es dado sustraerse a la voluntad de los númenes. Por esa razón corre nuestra sangre, por eso muchos jóvenes se precipitan al Hades. No solo por eso. Lo que ocurre es también un misterio para nosotros. El hado insondable no tiene rostro ni expresión, no tiene finalidad ni causa. ¿Qué te mueve, pues, ayudarme a mí si todo es inútil? El hado no es otra cosa que el resultado de mil y mil voluntades, infinitas, humanas y divinas, de la fuerza de las olas y del soplo de los vientos, del canto de los pájaros y del movimiento de los astros, así como un gran río está hecho de mil y mil corrientes y su potencia es invencible. Yo estoy a tu lado porque desde los orígenes de los tiempos hasta el final nadie ha sido nunca como tú, nadie lo será jamás. Yo amo tu miedo y tu coraje, tu odio y tu amor, tu voz y tu silencio, y por tanto vive tu vida, rey de Itaca, mientras te quede aliento. Ningún dios podrá ser nunca lo que tú eres, ni aunque quisiera. Se fue, y durante un buen rato escuché su paso que se alejaba. Cierro las comillas. Gracias. Feliz vuelta al sol. Continúen con los anclajes. Todo pequeño acto suma. Y donde hay amor, nadie será dejado atrás. Pero eso es algo que requiere trabajo, dedicación, disciplina y esfuerzo. El amor nace en uno y termina en uno. Y donde va uno, vamos todos. Muchas gracias, gracias. A los amigos de España, el viaje será para el año entrante, entre enero y febrero. No sé la fecha aún. Todo depende de lo que suceda en los próximos días. Estén atentos.
Los que quieran ayudar, ya saben que es a través de PayPal, al final de la descripción del canal, del video, ahí al final del video, de la descripción está. Y si alguno puede ayudar de otra manera, pues no hay problema. Sé que es difícil organizar algo sin dar fechas concretas, pero por seguridad tengo que ser prudente con eso. Muchas gracias a los que están ayudando y a mi querido pueblo del Perú, ánimo. Sean firmes, fuertes, no se dejen polarizar y no caigan en esa barbarie que los incitadores están haciendo para distraer al pueblo de lo que realmente están haciendo a puerta cerrada los que están ahora negociando vuestras riquezas. Lo mismo para el hermano pueblo argentino, si es que me quieren escuchar. Lo mismo España, México y Colombia. Y las revelaciones que se están dando en Estados Unidos, investiguen. Pero de todas maneras, si esto está sucediendo es porque es necesario hasta cierto punto. Así yo no esté de acuerdo, al menos esta es la transición suave. Y debo acogerme a lo que el plan ha designado. Muchas gracias, gracias y nos vemos el próximo 16 de enero con Caín y Abel. Muchas gracias.